Hola, mi nombre es Gonzalo Orellana, soy uno de los coautores del libro Pintores Viajeros Virtuales, Acuarela a Distancia en Tiempos de Pandemia, y estamos aquí en el Instituto Nacional de Ortodoncia, donde vamos a participar en nuestro primer conversatorio. Hoy día vamos a conversar, el tema es la expresión de las emociones en la acuarela. Primero darles la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta actividad que da el inicio a una serie de conversatorios que vamos a hacer hasta agosto. Entiendo que los primeros días de agosto vamos a hacer el último, que es el número 4. Bueno, agradecerle a los pintores viajeros que andan por aquí. Está por allá mi amigo Domingo González, está también César Golmitz, bueno, las chiquillas que están acá a mi lado. Vamos a explicar un poquito más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de los pintores viajeros. Gracias también a algunas personas que han venido a vernos, Natalia, gracias por estar acá, Julia, también, Elba, gracias. Tenemos una delegación internacional. Team Colombia. Tenemos Team Colombia y Team Argentina, que se creen. Así que súper bien, muchas gracias por estar aquí también. Mauricio, Pamela, Julio, gracias, de verdad, se lo agradezco. Bien, les quiero pedir, primero, antes que cualquier cosa, que apaguen sus teléfonos celulares para no tener ninguna interrupción en el transcurso de la conversación. Y por ahí mi amigo cámara me dice que si es que hay alguien que tenga algún inconveniente con que lo graben, por favor le diga para que no lo graben. ¿Ya? Es una formalidad. Bien. Primero voy a partir mencionando que el libro Pintores Viajeros Virtuales, Acuarela a Distancia en Tiempos de Pandemia, cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional 2023. En dicho proyecto, mi compañero y yo nos comprometimos a hacer, como les decía recién, 4 conversatorios, y este es el primero de ellos, cuyo título es La expresión de las emociones en la acuarela. Antes de entrar en materia, les voy a presentar a Roberto Arellano Cohen. Él es, coautor del libro, es médico de profesión, neurólogo, es especialista en trastornos del sueño, es pintor de acuarela, es fotógrafo, escritor de otros libros y además es capitán de velero. ¿No se ríe, sí, verdad? Es multifacético. Es la misma vida. Bueno, él va a hacer una breve introducción del libro para que puedan entender un poco el marco teórico al que nos vamos a referir en un rato más con nuestras invitadas. Yo les voy a contar, les agradezco que hayan venido, por supuesto, y les voy a contar un cuento. Un día de abril del año 2021, en plena pandemia, me encontraba en mi casa y estaba un poco aburrido y recordé que había un lugar que me gustaría haber ido y que no, por razones obviamente de tiempo, dinero, espacio y todo lo que quieran ustedes, pero ahora, porque estaba absolutamente restringido a poder ir, quería visitarlo. Es un lugar lejano, de donde venía mi abuelita, de Esmirna, en Turquía. Y me senté en mi computador, puse Google Earth y empecé a poner imágenes, a recorrer las calles a través de esa nueva aplicación. Ustedes conocen el Google Earth, la mayoría ya lo han conocido. Entonces ustedes pueden recorrer ahí y visitar plazas, edificios. Y yo estuve recorriendo ahí calles, veía las viñas, veía la gente que estaba pasando alrededor, se ve como que estuviera pasando alrededor de uno. Yo realmente puse música turca, oscurecí la habitación y yo estaba en Turquía. Yo estaba ahí en Esmirna y estaba recorriendo las
plazas, las calles, y de repente cuando veía una esquina interesante o algún lugar interesante me detenía, pescaba mi celular y tomaba una fotografía de la pantalla. Y así fue seleccionando y coleccionando varias fotos de esos lugares. Al día siguiente hice acuarelas de eso, de esas fotografías, porque yo había estado turisteando, me sentía que había estado turisteando, y por lo tanto tomé fotografías de mis ángulos donde estaba la posibilidad que te daba el sistema. Y me quedaron, no me quedaron buenas las acuarelas, no lo mismo, pero sentí que me transporté, que viajé a través del espacio y que era una sensación muy extraña. Bueno, ya, lo dejé, pasó una semana y un día en el auto, venía del hospital y de repente se me atravesó como una epifanía, algo, que decía, bueno, si me pasó eso a mí, ¿por qué no le podría pasar a otros esto mismo y hacer algo, un libro, para variar? Ya he hecho varios, pero este libro sería muy especial porque tal vez esta sensación que yo viví la podrían vivir otros también. Y llamé de inmediato a Gonzalo. Y Gonzalo puso la idea por teléfono, desde el auto, y creyó en mí. Y creyó en mí. Y fue capaz de convencer a una treintena de acuarelistas a lo largo de todo Chile porque creyeron en él. Y el Estado de Chile nos premió con este proyecto, fundar el Estado de Chile, nos dio plata, ¿no? Porque creyó en nosotros. Entonces yo digo, ¿qué tiene esto de particular? ¿Qué tiene esto de mágico? Que toda la gente creyó. Y he estado pensando durante todo este tiempo, tengo 2 años ya pensando, qué es lo particular que tiene este proyecto, qué es lo sensacional que tiene este proyecto, y que es justamente el que otras personas, al igual que yo, hayan viajado a lugares significativamente importantes para ellos. No fueron lugares dados, no fueron lugares expresamente entregados, sino que cada uno eligió su lugar. Y no solo hicieron una acuarela, sino que hicieron 2 y 3 acuarelas. Y son grandes las acuarelas, no son acuarelas pequeñas. De tal manera que cada uno fue recordando los lugares de su infancia, recordar, ¿saben lo que es recordar? Volver a pasar por el corazón. Recordar el corazón. Y por tanto, recordaron, y algunos incluso no fueron a ninguna parte, sino que sintieron el anhelo de poder ir a una parte muy conocida. Pero por estar encerrados y enclaustrados, tuvieron la única ocasión de hacerlo a través de este método. Y por lo tanto, también sus anhelos se vieron reflejados en las acuarelas. Pero esas acuarelas no reflejaban solamente una nostalgia, representaban también un miedo intrínseco a la época. Esas acuarelas no fueron pintadas con tranquilidad, fueron pintadas con represión, en el sentido de la libertad coartada, de no poder ir al lugar donde yo quiero pintar, y no puedo ir a ningún otro lugar, más encima. Fueron pintadas con desesperanza y fueron pintadas también con una gran incertidumbre de lo que iba a pasar en esa época. Entonces este libro refleja un sentimiento, un vivir. Yo les voy a leer 2 cosas y cuando termino. Uno de los pintores viajeros, Juan Carlos Martínez, dice, cuando tiene el motivo de elección de su acuarela, dice: verdaderamente pude sentir el sol quemándome la espalda. Antonio Yarzún dice: recorrí las calles, escuché el eco de los troles junto al caminar de la gente. ¿Quién me está diciendo eso? Ellos estaban en ese momento en un trance, como yo lo tuve, como muchos de acá lo tuvimos. Y en ese trance está el mundo inconsciente detrás de eso. No es el mundo consciente. En un trance uno vive el mundo inconsciente. Y es justamente de eso, de los sentimientos, de las emociones que ocurren en el mundo inconsciente, el conversatorio de hoy. Así que con eso termino y Gonzalo continuará con este relato. Bueno, la verdad es que no hay mucho que hablar, no hay mucho que agregar, solamente quisiera mencionar 2 cositas. Uno, que, como bien dijo Roberto, a las personas para que participaran en este proyecto, a nuestros amigos pintores,
le pusimos dos pies forzados. Uno, que escogieran un lugar que fuera significativo para ellos, y el otro es que ese lugar idealmente estuviera a 500 kilómetros o más de distancia de su lugar de residencia. Esto porque la idea era precisamente que ellos tuvieran que hacer un viaje virtual. Entonces, es más o menos eso el contexto del libro, como para que ustedes entiendan más o menos de lo que vamos a hablar ahora. Bien, ahora yo les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Ambas participan en el libro como artistas, ambas con 2 obras. Paola presentó 2 obras, María José también. Y bueno, las presento. María José Ortúzar Jiménez es psicóloga clínica de profesión, se dedica al psicotrauma y la reparación. En lo que se refiere a acuarela, comenzó sus estudios con Joana Pérez y Andrea Chavar. Posteriormente ha participado en workshops internacionales con Manolo Jiménez en España, con Kauser Hossain y con Claudio Castiglioni en Italia. Asistió a los talleres de destacados acuarelistas peruanos Nicolás López y Jorge Corpuna, y ha participado en diversas exposiciones colectivas en Chile, Perú, Bolivia, Italia, Rumania y Serbia. Paola Fernandino Pavigui estudió diseño en la Universidad Católica de Chile y se tituló como publicista en la Universidad del Pacífico. Participó en el taller de acuarela de Lía Kleiner entre los años 2014 y 2020 y en talleres internacionales de acuarela con los artistas Endre Penovac, Cés Farré, Nicolás López, Gonzalo Cid, Eudes Correia, y ha sido invitada como participante y jurado en diversos concursos y exposiciones colectivas tanto en Chile como en América Latina y Europa. Bueno, entremos en materia. A mí me gustaría que partiéramos esta conversación. La idea es que sea una conversación bastante abierta, preguntas abiertas. Me gustaría que partiéramos preguntándole tanto a Paola como a María José qué es lo que eligen para cantar y por qué eligen para cantar. Voy a dejar el micrófono acá, me lo piden. Aclarando la pregunta, porque la pregunta es con respecto a este proyecto en particular o en general. No, en general, ¿qué es lo que tú eliges para pintar? ¿En qué te basas para elegir una cosa y otra? En mi caso, en general, hay una luz, hay un ambiente, hay algo que me captura la mirada y me hace querer plasmarlo. Es eso, es muy simple, es algo que me captura la mirada y quiero volver a verlo y reproducirlo a mi manera, interpretarlo. Difícil pregunta. Con varias cosas, depende del momento. Sí. Puede ser algo externo, como dice la Pau, con lo que me conecta. Me pasa mucho con las montañas, a veces, con noticias, los colores. Como que quiero conectarme más con eso. El pintar es encontrar una relación un poco más profunda. Es lo que me está conmoviendo. Y también puede ser algo interno, una imagen que se me venga que necesito pintar. Y ahora también pasa que hay una faceta mía más experimental que me gusta ver qué ocurre, no voy necesariamente con una imagen preconcebida, sino que me gusta ir siguiendo lo que va apareciendo en la interacción de los materiales. Sí, esta pregunta a mí me parece que es importante porque de alguna manera la elección del motivo, ya sea que sea un motivo
que sea a partir de una imagen referencial o algo que venga más interno. Yo creo que necesariamente tiene que ver con algo que nos pasa, con algo que nos emociona, algo que nos provoca, porque al menos yo, cuando elijo una imagen, estoy siempre, a veces mis alumnos no me creen, pero yo hago clases todavía, estoy haciendo clases online, y a veces para elegir la fotografía de referencia para la clase me puedo tardar 2 o 3 horas fácilmente, porque no es como, ya pintemos esto y listo. No, va mucho más allá de eso. Entonces yo creo que la elección del motivo necesariamente tiene que producirnos, provocarnos algo. Lo que decía Paula es una de las cosas que a mí siempre me llama, es la luz. Creo que una relación de luz-sombra interesante que finalmente es lo que hace clic en mi caso. Continuando con esta pregunta y para redondear lo que yo pienso es que me pasa que yo tengo a veces muy poco tiempo para pintar, muy poco tiempo, pinto a veces entre pacientes. Entonces, se ríe, pero es verdad, pinto entre pacientes, entonces, te consta. Sí. A ti te pinté. Pinto entre pacientes, entonces lo que ocurre es que de repente busco mi celular, busco imágenes en mi celular y digo, ¿cuál voy a pintar? Y busco, y no encuentro, y llega un paciente. Y no pinté la acuarela porque me costó mucho encontrar la imagen, porque no había una imagen que me gatillara, que fuera un detonante de decir, esa es, por Dios que cuesta, y ahora te entiendo, maestro. Sí. Bien, la siguiente, comillas, pregunta o lo que queremos hablar es el tema precisamente de la emoción, qué es lo que nos pasa cuando pintamos. Pero una pregunta, ¿escuchan bien atrás, así con la voz así nomás? Sí. ¿Se escucha suficientemente? ¿No para usar el micrófono? ¿Vamos a los señores que son más sordos allá? ¿No? Con la cámara. Pero se escucha, no se escucha con la cámara. Ya, la cámara lo necesita. Sí, ahí. Sí, ya. Bueno, repito entonces lo que nos pasa cuando pintamos. Si hay alguna emoción, hay algo que nos ocurre en el momento de pintar, o si es que hacemos alguna otra actividad artística, en el momento de, qué sé yo, bailar o interpretar algún instrumento. ¿Qué es lo que le pasa o qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en ese momento, en ese trance de la pintura? No es siempre la misma experiencia, la verdad es que es casi siempre distinta. Sí hay un denominador común cuando realmente logro entrar en la pintura de lleno, porque a veces son intentos que nunca llego. Para mí es como un estado meditativo, es presencia pura. Queda un poco más fuera la racionalidad. Generalmente antes de la obra sí planifico, elijo un encuadre, elijo una imagen, instalo, veo mis colores, tengo una preparación, pero en el momento, cuando ya está todo eso, es fluir, es una conexión con el momento presente. Cuando se da, no siempre se da, pero sí, más o menos eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Paula, sobre el estar presente, ¿cierto? Me es difícil pensar en pintar sin sentir. Creo que hay personas que pintan como más como tratando de hacer lo que están viendo parecido, a lo mejor hay no hay que sentir tanto, no lo sé. Pero en mi caso, como el foco principal es lo que estoy sintiendo, y en la medida de lo que estoy sintiendo voy pintando, y eso también va interactuando con mis emociones, como el agua, ¿cierto? Que fluye y va haciendo cosas.
internamente también hay un movimiento de esa emoción, una elaboración. De alguna manera también cuando está la obra lista puedo ver esa emoción en perspectiva, me da un feedback de mi emoción, pero de manera diferente, porque yo misma me sorprendo de qué formas, qué colores, qué texturas va tomando para hacerse presente en el papel. Perdón, ¿puedo hacerle alguna pregunta? ¿Y este estado les provoca ciertos tonos en su acuarela? Este sentimiento, este estado de sentimiento. A ver, hay una tendencia de tonos. Yo en mí lo noto, que yo tengo tendencias de tonos. Por más que tengo muchos colores en mi paleta, tiendo a ciertos colores que vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. No sé el por qué, pero me pasa. Perdóname, repite la pregunta. Lo que pasa es que, perdón, yo vi un mínimo común de los cuatro. Sí. Que los cuatro fue un estado de sentimiento. Entonces, esa emotividad no siempre puede, o sea, yo no siempre tengo la misma. A veces puedo tener ira, a veces puedo tener felicidad, y ese estado te provoca ciertos tonos, te provoca ciertas tonalidades en tu acuarela. Perdón, en los cuatro. En mi caso pienso que probablemente este denominador común que digo que aflora y aflora una gama, no es que sean todas las pinturas iguales, pero probablemente sí, es algo que viene de adentro mío, no te sé describir por qué ni qué, pero probablemente algo de lo que tú preguntas hay en ese resultado. No tengo esa certeza. No siempre, hay veces que pinto y me conecto y salen otros colores también. No es el estado en sí el que provoca un color determinado, pero tal vez sí hace aflorar algo profundo que se plasma en la obra, probablemente. En mi caso yo encuentro que sí, que depende de lo que estoy sintiendo, el color que tiene esa emoción, tomando también ciertos, como decía antes, movimientos, texturas. Si es que estoy trabajando más cosas de la sombra mía, seguramente va a tener tonos más oscuros. Me pasó en una época que estaba más desahogándome cuando pintaba, seguramente estaba más sobrecargada emocionalmente, entonces era más un arrojo de ir soltando esos tonos más oscuros. Y también después de tanto soltar se me fue apareciendo el flúor, el color del flúor. Y después descubrí que en el fondo del mar, donde me llega la luz, hay flúor. Entonces ahí hay un concepto tonal, ¿cierto? Respecto a la emoción y cómo estas van cambiando, transitando, se van elaborando, van transmutando y conjunto con eso van cambiando los colores de mis acuarelas. Eso es súper importante lo que acabas de mencionar, el fondo del mar, o sea, la oscuridad misma, absoluta. No hay luz, hay bichitos que producen su propia luz. Qué interesante, porque no hay luz. Pero el mismo organismo es el capaz de producir la luz, o sea, aún en la oscuridad de una persona, puede encontrar la luz. Depende de la persona. Eso te da una vuelta de tuerca tremenda. ¿Me entiendes? Entonces, eso me gustaría que profundizaras un poco más. Perdón, interesante la segunda derivada que le diste. Y también interesante que ese flúor que aparece en el fondo del mar no lo ves, a lo mejor en plena luz del sol. Entonces hay luces, hay colores que aparecen también en determinados contextos, en determinada emocionalidad, que si, por lo menos en mi caso, a mí me gustan las emociones, me encanta enfrentarlas, no les tengo miedo. Y haciéndole frente a las emociones, incluso las difíciles, me apareció ese contenido y es bonito como me apareció porque me dio como una especie de comida, porque no era tanto tampoco, una especie de obsesión, empecé a pensar en el flúor, cómo se hace el flúor, de dónde viene el flúor, qué es la fluorescencia,
y quería pintar con eso, no sabía cómo se hacía, y estudiando en Google, buscando cosas. Y un día me compré una luz UV, porque en el estudio me di cuenta que así se podía ver el flúor con esa luz. Y puse la ampolleta en mi taller a ver si alguna de las acuarelas, el pigmento era reactiva a la fluorescencia. Y encontré una cajita de pigmentos, tipo tierra, así seco, que me había traído mi mamá de la India, donde hay unas cajitas chiquititas con pigmentos en polvo de distintos colores. Y cuando prendí la luz, algunos de esos pigmentos se encendieron. Y fue sorprendente porque la luz estaba en mi taller flúor antes de yo buscarla, donde había traído mi mamá. Entonces pasan esas cosas, esa búsqueda de color, de tonalidades, del mundo interno, de seguir una visión, de seguir una intuición. Y a veces a la vuelta de la esquina la vida también te sigue a ti en esa intuición, o viceversa, o si uno está buscando lo que está por aparecer, o si uno hace aparecer lo que está buscando, no sé. Pero empiezan a pasar esas cosas al hacerle frente a la emoción, empieza a desplegarse un mundo también de posibilidades que cuando uno lo hace y arranca de eso, al final nos suceden cosas también que pueden ser, para mi gusto, mágicas. Bueno, yo más que contestar respecto al tema de los colores en particular, me gustaría, estaba ahora recordando cuando yo era joven, me pasaba que yo estudié arte en la universidad y podía estar fácil 8 horas pintando, fácil. Y en ese trance, como lo dije yo recién, no sentía hambre, no sentía frío, no sentía sueño, nada. Pero era cosa que yo dejara los pinceles a un lado, me sentara en una silla y ahí se me venía el hambre, el frío, el sueño, todo junto. Pero en el momento de pintar, yo podía estar fácil 8 o 9 horas sin ningún problema. Porque efectivamente yo creo que es un trance. Ahora ya no me da el cuerpo para una explicación tan larga, pero pasa, de repente sí, me pongo a pintar una acuarela y otra y de repente no me doy cuenta, tengo 4 o 5 acuarelas pintadas, pasa mucho. ¿Qué sería trance? ¿Qué sería un trance? Un estado, en este caso. sí, es un estado como de gracia meditativo. Sí, eso. El trance es lo siguiente. Una persona está en una fila de un banco. El tiempo, ¿qué pasa con él? Eterno. No avanza la fila. El taco no avanza la fila. Esa persona sale del banco, se encuentra con un amigo, empiezan a tomar un café y cómo corre el tiempo. Cuando pasan esas cosas, estás en trance. El trance es una parte del inconsciente humano que transcurre en un mundo totalmente distinto al mundo consciente. El mundo inconsciente es mucho más profundo y ancho que el mundo consciente. Y bueno, y de eso estamos hablando, de las emociones. Y las emociones radican justamente en el mundo inconsciente. Respecto a lo que tú mencionabas, y si cambia el color o no cambia el color según el estado anímico de la persona o el tono, algunas personas probablemente pueden, pero uno tiende siempre a repetir, tal como la palabra dice, siempre tiende a repetir, no importa cómo uno esté, si está muy alegre o está muy triste, yo por lo menos, tiendo siempre a repetir los mismos colores. Entonces, y es que yo puedo elegir, yo digo, no, ahora voy a hacer algo mucho más luminoso, pero cuando me pongo a pintar, todo lo que yo dije, que fue consciente, se va atrás, porque mi inconsciente es el que está pintando. Uno no pinta conscientemente. Está claro eso, entra, como dice Gonzalo, en un trance. Y cuando hay trance, así como los escritores, cuando escriben, ¿no es cierto, amigo mío? Cuando los escritores escriben, también entran en un trance. Y muchas veces observan sus obras y dicen, esto no lo escribí yo. Y muchas veces Gonzalo o Paola, o te ha pasado a mí también, María José, que tú ves algo y dices, oye, que me quedó bonito esto y no me había dado cuenta. ¿No es cierto? O al otro día lo ves, incluso. O sea, y además la acuarela evoluciona por sí misma. Esa es otra cosa. Me gustaría que de eso pudieran hablar ustedes.
Oye, antes de eso, terminándolo del color, yo creo que es cierto que uno tiene una tendencia a usar ciertos colores. Me pasa que a veces sentía que me quedaba pegada también de ciertos colores, que a veces no tenía nada que ver con eso, pero yo buscaba la excusa para meter ese Entonces, un día dejé que se me acabaran esos colores favoritos. Porque dije, si no, no voy a conocer a los otros colores. Es una decisión. Sí, y ahí conocí otros colores que nunca me hubiera conocido, nunca me hubiera pescado, así que yo hubiera insistido con hacer lo mismo de siempre. Por supuesto. Eso quería complementar del color. Excelente. Eso hay que hacer. A propósito de lo que estaba comentando María José, yo tengo muchas paletas de acuarela. Bueno, no tantas, pero debo tener unas 5. Y tengo una de 12 colores que es la paleta de los colores desechados. Que de repente salgo a pintar con esa paleta, precisamente por lo que dice María José, la paleta de los colores desechados. Lo que siempre he dejado de lado, de repente me armé una paleta con esa y salgo a pintar con esa. Y me la pongo como un pie forzado también de pintar con colores que no acostumbro usar. No sé, yo creo que respecto al tema específico del color, aparte de eso, me gustaría decir una sola cosa que creo que es importante. Cuando uno sabe, uno conoce, uno maneja la teoría del color, es maravilloso. Porque uno está pintando y sabe exactamente qué color necesita para lograr el color que está ahí. Y eso, poder conocer y poder manejar eso, poder tener esa capacidad, ese conocimiento es muy enriquecedor para uno como pintor. Vamos a hacer otra preguntita. No, está bien. Bueno, creo que nos hemos referido de alguna manera a esto, pero vamos a si es que percibe la acuarela como un vehículo de su mundo emocional. ¿Algo que hemos hablado de eso? Sí, hemos hablado de eso. Sí, yo creo, pero bidireccionalmente. Creo que la acuarela también me devuelve, como dije, cosas nuevas que impactan desde donde venía ese movimiento, ¿cierto? Pero también creo que es aparte de un vehículo como de contacto con el mundo interior, también creo que es un vehículo de contacto con el mundo externo. Pienso como en el agua, ¿cierto? Que viene de la montaña y termina en el mar, cuántos caminos recorre y todas las cosas que van pasando y todo lo que va conectando, llevando a la vida. Y en mi caso, por ejemplo, me gusta pintar con acuarelas que son de roca, por ejemplo, una de lapislázuli o de algo de tigre. Ojo de tigre, lapislázuli. Eso. O a veces me gusta pintar con agua del mar, cuando voy a la playa traigo agua del mar. Tengo unas acuarelas también que son de pétalos de rosa, entonces también como un vehículo de contacto, ¿cierto? Con esos otros elementos, minerales o con tierra, pintar con tierra también, minerales, vegetales, del agua. Entonces creo que es un vehículo también de conexión, de contacto con la vida misma. Distintos elementos de la vida misma, aparte de un vehículo del mundo interior. Sí. Por favor, tú eres invitada. Sí, para mí sí es un vehículo de conexión con lo emocional. En la medida en que yo no consigo pintar si no me conecto con lo que voy a pintar. Si yo no siento nada por lo que voy a pintar y no me pasa nada con lo que voy a pintar, no logro pintar, no me dan ganas. Y en esa conexión emocional hay algo en mí que hace con esa imagen y que se vuelve a plasmar y la saco de mí cuando la integro en el papel. No es un proceso, en mi caso, consciente, es inconsciente, pero está. Sí. Yo iba
quería referirme al uso del agua. No va a pintar afuera, va a pintar a cualquier parte del mar, o al lago, o al río. Yo ocupo el agua que está ahí, no ocupo mi agua. No sé si les pasa lo mismo a ustedes, los pintores viajeros, o los que pintan acuarela, que salen a algún lugar y pintan con el agua que está, aunque sea agua media sucia, digamos. Pero esa agua tiene la característica de que la acuarela que se pintó ahí fue con esa agua, y no con otra agua. Es una cosa para mí, yo nunca lo había visto, lo había escuchado, lo había aprendido, me nació espontáneamente. No es que me haya quedado tampoco sin agua, llevaba agua. No era una cosa menor, pero sacar agua, pero a veces es riesgoso ir a sacar el agua. Incluso el año pasado que me he resbalado, sacaba el mugre, por sacar esa agua de vertiente, o sacar esa agua del lago, o sacar esa agua del río. Porque ve dónde está el agua. Claro, es delicado, pero en realidad vale la pena hacerlo, así que lo recomiendo para quienes se inician en este lindo oficio. Y ¿tú, cómo es tu experiencia, Gonzalo, respecto de eso? Tú tienes varias. Respecto al agua. Sí, bueno, yo he pintado con cada agua. Una vez un humedal tenía olor a guarizapo. ¿Quieren hacer preguntas ya? Sí. Hablando del mundo emocional y lo que dijiste recién, así como en la música o en la escritura, invade una emoción y a raíz de esa emoción viene la creatividad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la emoción que a ustedes los habita cuando sienten esa inspiración creadora? Ejemplo, melancolía, y en esa situación me pongo creativa. O necesito estar súper contenta o vital. En el caso de ustedes, ¿cuál es la emoción que los habita cuando se ponen creativos y hacen lo que hacen? En mi caso no hay solo una emoción. Yo puedo pintar con diversas emociones y sacarlas de manera creativa. Depende del momento, uso la emoción en el fondo, la emoción me usa a mí como medio para salir en forma de obra. No hay una sola en mi caso. Puedo estar triste, melancólica o feliz. Pueden ser diversas emociones que me provocan lo que estoy haciendo y que me inspiran también. No lo podría repetir. Sí. Yo creo que depende también diametralmente del motivo que uno elige para pintar. O sea, muchas veces el motivo te determina. Si uno va a pintar in situ al lado del río Mapocho y resulta que debajo del puente hay gente viviendo, eso naturalmente te va a provocar algo. Y va a ser distinto a si pintas a una señora que tiene la cara llena de risa. Entonces yo creo que necesariamente el motivo te determina en tu estado de ánimo al momento de pintar. Claro, siguiendo con la idea, no es lo mismo pintar en la calle, tratando de que no te vayan a robar el bolso. Nos ha pasado a todos los que hemos ido a pintar en la calle, y que pintar en el estudio. No es lo mismo, por ejemplo, pintar en la consulta cuando va a llegar un paciente cada 15 minutos y que tengo justo 15 minutos para pintar una acuarela rápida y llega el paciente y se me seca la acuarela. Se me seca la acuarela y eso yo no lo permito, pero bueno, ¿qué le voy a decir al paciente? Señor, se me secó la acuarela. No le puedo decir eso. Entonces, de alguna manera, no es lo mismo, por ejemplo, pintar tampoco en la casa, en la comodidad, en el abrigo de la casa, que pintar afuera con frío, o con lluvia, con viento. No es lo mismo. Entonces, todas esas características que menciona Gonzalo, que
influyen en la emoción del momento. Es muy característica del momento. Tú puedes venir con mucha alegría y salir triste o preocupado o con miedo. Claro. Y eso se refleja en tu acuarela, los trazos. Yo creo que para mí el sentimiento principal, el que me mueve a pintar, es como el de amor, como verme por algo, aunque sea la rabia, aunque sea la pena, o lo que sea que tengo, pero como que puedo quererme en eso y querer darle un espacio a eso. Si una montaña me conmueve, amo la montaña, o si es que estoy pintando algo dramático, amo ponerlo de manifiesto. Yo creo que para mí, si tuviera que elegir una, creo que podría y sería como conmoverme con eso y amar eso que estoy sintiendo, que estoy viendo, aunque sea algo dramático. ¿Por qué la acuarela? Perdón. Sí. Había una persona que quería hablar. Perdón, Rodrigo. Una pregunta. Después. No es una pregunta, pero sí es una constatación y al tema que tocaron del trance, que me pareció muy interesante y muy bonito también, y me ayudó a explicar algo que yo nunca había sabido contestar a muchas personas o algunas personas que de repente me preguntaban algo. Lo que decía Gonzalo respecto de que él puede estar 8 horas o un tiempo indeterminado sin... Claro, eso pasa en cuanto a la ejecución, que no hay nada más importante que la obra y te pueden invitar o llamar a almorzar o cualquier cosa y uno no quiere moverse de ahí. Pero eso, como decía, en cuanto a lo que pasa en la ejecución, me pasa algo, o nos pasa algo seguramente, que me preguntaba muchas veces, oye, ¿y eso cómo lo hiciste? O esto, y yo le respondía, no sé, es que el que pinta no soy yo. ¿Cómo? Es que así lo siento. Cuando miro algo, digo, no sé, eso lo hizo otro Rodrigo. Y dieron en el clavo en ese sentido, o lo supieron explicar de una manera más técnica, y les quería hacer notar ese tema que para mí es bien... En algún momento me preocupaba el hecho de uno sabe cómo lo hace, pero no sabe si eres capaz de volverlo a hacer con esa intensidad o llegar al mismo resultado. Y a eso va uno con el que no lo hiciste, que uno no lo hizo. Por lo tanto, a lo mejor tú, Roberto, quizás lo puedes explicar. Es como que uno tuviera otra personalidad o como que cohabitara con otra persona o con otra faceta tuya que solamente se manifiesta en ciertas situaciones. En este caso preciso que estamos hablando, el caso de la pintura. Seguramente en otras disciplinas también debe pasar similar. Pues exactamente lo mismo. Hay un músico, un escritor, en cualquier actividad donde entres en un trance. Y es porque no lo puedes explicar. Eso que pasa no lo puedes explicar. Porque no tiene palabras. El inconsciente no funciona con palabras. El inconsciente no funciona con palabras. No son necesarias las palabras para comunicarse inconscientemente. ¿Sí? Eso es. Hay cosas hay elementos de la comunicación que no requieren palabras. Y por lo demás son mucho más potentes que las palabras. Basta un gesto para que tú nunca más te olvides de una persona. Nunca más. Un gesto. Un apretón de mano. Eso son canales distintos de entrada de información. Y eso es lo que te pasa cuando estás pintando y cuando de repente ves, pues eso, pucha, que me quedó bueno, o no, pero me quedó tan bueno que no lo podría volver a repetir. Efectivamente, no lo vas a volver a repetir. Vas a hacer otra cosa. No es lo mismo. Y nos pasa a todos en muchos ámbitos. Esa es la explicación más plausible. Hola, Rodrigo. Hola. Oye, sobre esto que tú estás diciendo, la otra vez vino Álvaro Castañer, estuvo en el centro haciendo una demo, fui a verlo, y él decía que un pintor, o sea, las personas que tratan de imitar la realidad, tipo fotos, qué sé yo,
que para él eran farsantes, que no eran pintores. Porque la naturaleza o la vida es bella por sí misma, o sea, ¿quién es uno para creer que puede hacerla más bella o homologar eso? Entonces decía que no se puede competir con la belleza de la realidad o la belleza de la naturaleza. Entonces que nuestra única forma a lo mejor de competir o de que tenga sentido pintar es como elevar eso, y lo que tenemos los seres humanos para elevarlo es el sentimiento. Entonces cuando tú logras transmitir un sentimiento más allá de la gráfica, es donde realmente se constituye un pintor. Entonces dice que un verdadero pintor puede hacer muchas cosas mal, pero se busca a sí mismo, versus el que está buscando hacer las cosas bien, que finalmente nunca se encuentran, y solo intenta replicar, pero no puede elevar el espíritu de esta naturaleza. Entonces él decía que pintaba, ponte tú, 300 obras al año, pero solo 3 o 4 tenían esta característica, que él sentía que podía elevar la obra con sus sentimientos, y decía que cuando eso ocurría, él sentía que él era un bambú, un espacio vacío por donde se colaba el universo, a propósito de trance. Así que te quería regalar esa historia. Bonito, gracias, José. ¿Tú hiciste una pregunta también? Sí. ¿Por Sí. qué la Sí, acuarela? ¿por qué la acuarela? Julia- ¿Por qué Julia eligieron la preguntó. acuarela? No, porque... Yo creo que la acuarela nos elige a nosotros. Te voy a contar mi experiencia, cómo yo llegué a la acuarela. Siempre cuento esta historia, me gusta mucho. Yo salí a pintar con un amigo, pintor de edad. A él le gustaba salir a pintar al campo. No le gustaba pintar en la ciudad, entonces siempre íbamos al campo. Íbamos en su vehículo. Yo iba con mi óleo y él iba con la acuarela. Y él reiterativamente me decía: debieras pintar con acuarela, debieras pintar con acuarela. Tú debieras empezar a pintar con acuarela. Y yo como que miraba así, ¿qué onda? Bueno, en algún momento fue tanto que insistió en el tema, que yo me compré mi set de acuarela, empecé a pintar con acuarela, y cuando ya la acuarela me había elegido, me había atrapado, él me confesó que su preocupación era que no le manchara su vehículo con óleo. Entonces, pero si no fuera por él, se llama Patricio Gómez Lago, que ya no está con nosotros, si no fuera por él yo no habría partido nunca con Por el auto. Exacto. Entonces de pronto son situaciones que uno ni siquiera se espera. Y siguiendo un poco la línea de lo que hablaba Rodrigo recién, yo creo que la acuarela, ¿y por qué la acuarela? Porque yo creo que primero es una técnica que es limpia, fácil de transportar, rápida, versátil. Entonces tú vas a ir a pintar al aire libre, tú puedes salir de la mañana de tu casa y puedes volver con 4 acuarelas guardadas adentro de tu bolso. Eso no te lo da ninguna otra técnica. Si tú vas con óleo, vas a pintar uno y vas a volver con la tela así, y vas a estar preocupada de que no vaya a manchar a otro o no me vaya a manchar yo. Entonces la acuarela en ese sentido es una técnica muy amable. Y lo otro que ocurre con la acuarela es que uno tiene que entrar a negociar con la técnica. No es uno solo el que pinta. Pintas tú y pinta el agua. Son dos actores. Hay dos variables que están ahí participando en esa. Entonces uno tiene que entrar te dejo hasta por aquí. El agua es un fluido, entonces y uno tiene que dejar que fluya. No puedes tratar de controlar algo que de pronto es inmanejable. Entonces, ¿tienes cierta capacidad de control? Sí, pero también tienes que dejar que el material se manifieste. Yo creo que por ahí va. Sí, para mí fue eso, el diálogo entre lo que el agua quiere hacer y lo que yo quiero hacer exige presencia pura. Uno puede distraerse porque está en movimiento, ahí está todo pasando. Es minuto a minuto, segundo a segundo. Eso me cautivó a mí.
¿Tú cómo lo vives, María José? Esa comunión. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo que son cosas que pasan a veces no necesariamente que uno elige. Le contaba, ¿cómo te llamas? Susana. Le contaba a la Susana hace un rato que yo 3 o 4 años antes de pintar acuarela soñé que pintaba acuarela. Nunca pintaba como soñé porque era gigante, un lienzo gigante de acuarela. Y no pesqué mucho, o sea, metáfora, qué sé yo, pero un sueño que nunca olvidé. Y después de unos años, fui a Buenos Aires, bajé del hotel y al frente mío había clases de acuarela y uno podía tomar una nomás, una taller. Y me acordé del sueño y la tomé. Y apenas tomé el pincel ya supe que sí era gratis. Sí, y lo que me gusta de la acuarela es el fluir, es un espacio donde no controlas. Yo creo que uno, por lo menos yo, tengo la tendencia a creer que las cosas serían súper buenas si fueran como yo quiero que sean. Y la verdad es que no es así. Si fuera todo como yo quiero que sea, no sería tan bueno probablemente. Entonces la acuarela a mí más está ahí de que hay cosas que ocurren que yo por más que quisiera, tuviera buenas ideas, no llegaría a ver cosas tan bellas como las que propone el agua o la interacción entre unos pigmentos y otros, los minerales, que es como la naturaleza, que es tan bella en todas sus formas y uno si quisiera hacer una flor, una planta, yo creo que no sería tan bonita como la misma naturaleza lo hace. Parece. Han tocado un tema súper interesante que es el control, el mantener el control. Probablemente yo nunca he pintado óleo, así que esto me vas a tener que tú decir si sí o si no. En el óleo prácticamente tú tienes todo el control, no hay descontrol. Puedes borrar lo que hiciste y volverlo a hacer. O sea, también puede haber descontrol si finalmente eso depende de uno. Pero básicamente tú puedes borrar tu error. Se puede borrar. Claro, la acuarela no. La acuarela es algo que si te equivocas, y te equivocas un poquitito más de lo normal, digamos, porque uno puede equivocarse, y puede rápidamente acudir a tapar, a hacer algo, a sacar el agua, en fin. Pero si uno se equivoca un poco más, se nota, inmediatamente. Entonces la acuarela tiene la capacidad para la gente que es controladora, gente que es muy controladora, no le va a ir bien. En la acuarela, a no ser que quiera hacer el ejercicio contrario, de descontrolarse. Claro, lo que decías tú, justamente, tú haces el ejercicio contrario, así como pintas con pigmentos que normalmente no pintas, te atreves a pintar así, y también te atreves a tener descontrol en tu vida controlada. Claro. Entonces mucha gente, esto puede ser muy terapéutico, mucha gente que efectivamente tiene una característica determinada que es mantener el control. Esto se da normalmente en mujeres más que en hombres. Y no es que estén acá, no es una cosa de género, más que de otra cosa, más que de edad. Entonces, normalmente el control de todo lo que ocurre, en este caso, no funciona. Y es el agua la que produce los cambios que uno no predice. Y eso puede ocasionar, y ocasiona muchas veces frustración y rotura de papeles, y rotura de las obras. Yo he roto varias. Yo soy un gallo controlador, pero he aprendido, ¿sí o no, mi amor? He aprendido con esta técnica justamente lo que tú estás mencionando. Es como una especie de terapia, donde funciona así. Y yo creo que aquí hay varios, no sé, los puntos de vista de ustedes acerca de la terapia de la acuarela. Yo creo que es como un arte terapia. Funciona perfectamente porque cumple con las reglas fundamentales que es que cambiar el esquema de la persona que lo hace. Yo creo que ahí tú tienes harta experiencia en psicoterapia y de traumas y cosas así. ¿Cómo has usado la acuarela para dar efecto? Sí, la ocupaba para dar efecto. El trauma tiene una particularidad que separa. O sea, la disociación es algo que tú dejas fuera de tu conciencia, separa temporalmente, hay un corte en tu vida cuando pasó ese trauma, un antes y un después, hay muchas cosas que se van fragmentando. Y creo que el agua hace lo contrario, va conectando y va integrando. Entonces, creo que es muy reparadora el agua en sí misma, en el sentido de que te permite conectar con tus emociones, conectar con los materiales. No hemos hablado de los materiales todavía, pero la acuarela te permite mojarte las manos, salpicar. Yo a veces uso agua tibia, agua caliente, agua helada, distintas cosas según también lo que va ocurriendo ahí.
Y también el uso de materiales, el porte de la hoja. Me acuerdo de una amiga que fue a una clase de acuarela y con una regla hacía un pianito así, un paso chiquitito, O sea, yo intentaba igual controlar, pero estaba muy restringido, Entonces, pintar en grande también te permite expandirte, la libertad, explayarte un poco, y eso creo que puede ser muy terapéutico, muy sanador. Gonzalo también tiene alta experiencia en educación de personas que tienen discapacidad y también ha usado la acuarela en ese sentido. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Desastroso. No, es una bonita experiencia trabajar con personas con discapacidad y con la acuarela. Que la acuarela, además, yo creo que es una técnica bastante mágica para trabajar con los niños, es ideal, porque los niños tienen una cosa ahí que le ponen un poquito de agua y pinta. Sí, es que es más lúdica. Exacto, y esta cosa pinta. Y entonces los niños alucinan, quedan. Y las personas con discapacidad son muy niños, se conectan mucho desde el juego. Entonces sí, ha sido fantástico trabajar con ellos. Sí. Perdón, yo hablo la vereda del ignorante en lo que es pintura, y por lo tanto hablábamos recién del control. Antes de partir en su obra, ¿lo dibujan, lo bosquejan o solo van trazando los colores y se dejan fluir? Yo generalmente no dibujo y trabajo generalmente con papel húmedo, donde el papel está mojado y la pintura fluye en el papel cuando entra en él. Sí he usado el dibujo, sobre todo cuando hago figura humana, rostro, que tiene que tener una precisión determinada para ser reconocible como rostro. Todos sabemos muy bien cómo es un rostro, y si no está correctamente puesto el ojo, digamos, lo sabemos, todos lo sabemos. No así una planta rama más arriba, más abajo, no hace diferencia. En ese caso sí uso dibujo previo, no siempre, pero sí. En mi caso yo trabajo distintamente con dibujo o sin dibujo. Lo que sí me parece que es importante decir aquí es que cuando uno trabaja sin dibujo tiene que tener un muy buen dibujo. Conocimiento de dibujo. Yo puedo dibujar puedo hacer un retrato de una persona que quede como un retrato, o sea, que se parezca, que hayan parecido, sin necesidad de hacer un dibujo previo, pero para eso hay que tener buen dibujo, porque si no, no hay manera. Entonces, cuando uno dice, yo esta acuarela o esta obra la hice sin dibujo, en realidad no es tan así, porque uno igual, mientras está pintando, está dibujando. Tácito. Exacto, exacto. Yo creo que por ahí va para mí. En mi caso me aprieta el dibujo. No me gusta, sí, me restringe, pero porque también me pone como muchos cuadros. Muchos controles, que es de lo que estoy intentando huir, ¿cierto? Lo que estoy intentando que la acuarela como maestra me enseñe a soltar. Entonces, cada vez dibujo menos, evito más dibujar. Ahora también hay una técnica para empezar a pintar que me enseñaron una vez, que tú salpicas agua, incluso con los ojos cerrados puedes hacer un movimiento y te queda una mancha abstracta, y como tipo Rocha tú puedes decir, oye, aquí parece que hay una cosa dibujada espontáneamente, y también he trabajado así también con la acuarela y seguido la línea de lo que esa misma mancha propone, como un dibujo dado de afuera hacia mí. Yo he pasado por las dos etapas de dibujar con lápiz y dibujar sin lápiz. Y la verdad sea dicha que dibujar sin lápiz, o sea, hacer la acuarela sin lápiz
requiere una planificación mucho mayor que hacerla con lápiz. Porque con lápiz no te pierdes, ya está hecho más o menos la esquema principal, eso es lo que me pasa a mí. Pero cuando he pintado sin lápiz un paisaje, una calle, un edificio, autos, personas que van pasando sin lápiz, todo sin lápiz, requiere una rapidez mental, porque el papel se seca acá, se humedece allá, entonces tienes que ser muy rápido y tener muy claro lo que vas a hacer, porque si no lo tienes claro, perdiste. En cambio, cuando uno tiene un dibujo, uno sabe que esa área no tiene que usarla. Esa otra puede esperar. Esta otra puede estar un poquito húmeda y esta otra seca. Y lo tienes definido. En cambio, cuando no pintas con lápiz, esa área que tuviste definida como seca, se te empieza a humedecer y no sabes dónde empezó esto, dónde termina esto otro. Es terrible. Así que el que dibuja, o sea, el que hace una acuarela y le queda buena sin dibujo, como dices tú, tiene que haber sido muy bueno para el dibujo y planificar mucho más que una persona que lo hace con dibujo. Hay una discusión bien entretenida respecto de eso. César Colby, otro pintor viajero. Desde el punto de vista de la acuarela clásica, que a mí me encantó el otro día que fue a ver una exposición de personas que hacen acuarela clásica sin grafito, por así decirlo, sin lápiz. Y empecé a conversar con ella respecto de qué opinaban de las personas que usaban dibujo al principio, ¿cierto? De hacer los límites, como dice ella, y partir de ahí. Y hablamos y se empezó a armar una conversación respecto de si ellas decían que la acuarela, si es acuarela, pierde valor cuando uno usa el grafito. Como de la escuela de Lea y eso, ¿cierto? Me gustaría saber la opinión de ustedes cuatro respecto a ese tema. Si la acuarela pierde valor cuando uno usa el grafito o no. En la escuela de la Lea no se dibuja. Por eso. No se dibuja. Yo soy rebelde y sí dibujo, sí tengo que hacer algo con mucha precisión y muchas veces hago más de una obra del mismo motivo y a lo mejor la primera dibujo, la segunda dibujo, la tercera ya no necesito el dibujo porque ya incorporé dónde va la luz, dónde va la sombra, las proporciones. Pero claro, en la escuela de Lea Kleiner se aprende a dibujar sin dibujar, como dicen aquí. Disculpa, cuando hablas de valor, ¿te refieres a valor monetario? ¿A qué tipo de valor? ¿Valor moral? No hay una definición, no veo una definición así exacta de valor. Pero son puristas. Pero lo que pasa es que también se plantea como si dibujar fuera a hacer trampa. En realidad no hay dogmas en el arte, es el proceso creativo de cada artista. Se me olvidó lamentablemente preguntarle qué opinaban a ellas, por ejemplo, de Álvaro Castañer, que hace unas gráficas como grafito primero, rápidas y sueltas, que son también una maravilla, pero después aplica sobre eso. ¿Y hasta dónde llega una acuarela o cómo se llama cuando uno empieza a graficar un boceto? ¿Cuál es el límite de una buena acuarela o de una acuarela? No, ellos no me preguntan. Sí, porque en términos de dibujo hay no me dijeron en términos monetarios, sino que en términos de una acuarela de valor artístico. De valor artístico. ¿Y eso quién lo determina después? Esa es la pregunta que quiere el aire. Porque eso porque el autor solamente sabe eso. Para algunos es la acuarela más clásica y para otros uno puede pasarse esas normas y hacer una buena acuarela usando grafito y queda igual de potente. ¿La sucia sanguínea también tendrá otro valor? Eso lo dejo como pregunta, como todavía tengo la duda. ¿Un purismo qué? De la técnica. De la técnica. Es como, es acuarela, esto es acuarela, no es dibujo, no es collage, es acuarela, es un purismo. Pero incluso la técnica de la acuarela tiene tres matices. No solamente se puede ejercer pintando en húmedo, o sea, sobre húmedo, sobre seco, en aguada, también se puede utilizar prácticamente como óleo. Pero solamente es pigmento, agua y papel. Exacto. No hay cuando uno le incorpora ya el grafito antes, como se delimita la mancha, por así decirlo. Es una bonita conversación, ¿sabes? ¿Pero qué determina que debe ser así de otra forma? Sí, yo creo que esa es una discusión
ortodoxa que no tiene... Para mí no tiene sentido esa discusión, porque el valor lo da la obra terminada. Hay hartas personas que están con opinar. Sí, por favor. Yo tengo un proceso más o menos reciente con la acuarela, digamos, ahora 2 o 3 años que empecé. Yo soy arquitecto, me titulé hace 30 años aproximadamente. En la escuela hice un poco de acuarela, me encantó, me fascinó. Después, por azar de la vida, no la tomé más, pero era como un amor platónico que lo concreté ahora. Pero traía esta deformación del arquitecto, que todos los arquitectos la tenemos, de que la línea manda. O sea, tú puedes imaginarte espacialmente cosas, pero siempre en base a líneas, perspectivas, volúmenes, qué sé yo, la luz sobre los volúmenes, trazos. Y entonces para mí fue muy difícil, hace un proceso, una lucha, liberarme de la línea. Porque claro, las primeras acuarelas me pasaba la línea y borrar. Pero ya creo que me he podido ir soltando y no sé, puedo decir que tampoco soy dogmático en decir, no, la línea no, solamente color, pincelada. Si te ayuda el trazo, bienvenido sea, pero tampoco puede constreñirte ni oprimirte, digamos. Domingo. Sí, solamente una opinión quizás, es que la acuarela en realidad no tiene una manera definitiva de decir qué es. Porque si yo pusiera y trajera desde mi historia a 2 grandes, Chitao por un lado y Fortuny por el otro, y les pregunto qué es la acuarela, ellos van a tener opiniones completamente diferentes. Entonces, cuando hablamos de cuál es la acuarela, si es de la de Castañé, la de Zúbek, la de Watanabe o quien sea, o la de alguno de nosotros, ¿cuál es la acuarela definitiva? ¿Cuál es la mejor? Yo creo que... porque hay acuarelas que son aguadas, y uno tiene que mirarlas desde esa perspectiva. Y hay un elemento que creo en la conversación se ha dejado de lado y que es fundamental. Hablamos de agua, pigmento y papel. Y le falta el pincel. Porque en estricto rigor, si nosotros no tenemos también un trabajo con el pincel, es muy difícil que podamos hacer algo. Esa es la conversación del agua con el pigmento y el papel. Ahí dibuja uno, ahí traza. Entonces, uno no puede dejar de lado el hecho de que si Fortuny logró transformar la acuarela occidental y la convirtió en lo que es para el mundo español, Chitao transformó la aguada usando solamente tinta y agua, y también transformó la manera de ver la pintura que llamamos china. Entonces, creo que uno puede ser tan dogmático. Aquí creo que uno tiene que darle la libertad a todos y que todos sean felices, que todos tengan alegría con lo que hacen. O sea, que no que este es mejor o que este es peor, simplemente si dibuja, bacán, y si no dibuja, bacán. Yo creo que tenemos que volver a la emoción. Tenemos que volver a la emoción, que es precisamente el tema que nos convoca hoy día. Sí, porque lo otro es más, son cosas más técnicas tal vez. Yo creo que finalmente, a ver cómo lo digo, yo creo que finalmente lo único importante es el resultado. En una acuarela lo único que importa, o en una obra cualquiera, lo único que importa es el resultado. Gente que usa papel, usa lápiz, gente que no usa lápiz, gente que usa el blanco, otros pero que creen que es un pecado mortal. Yo creo que lo único importante al final es si la acuarela es buena o es mala. Punto. Y eso tiene que ver más, pienso yo, con lo que estamos hablando precisamente hoy día, que es el tema de las emociones. Me gustaría saber qué piensan ustedes, si acaso cualquier persona puede pintar acuarela.
no teniendo ninguna talento o habilidad para el dibujo. No teniendo ninguna habilidad para el dibujo, cero. Puede pintar acuarela, Por supuesto. pero ¿de qué tipo de acuarela podría ser esa persona? O sea, mira, yo te voy a responder de la siguiente manera. Como decía hace un rato mi amigo Roberto, yo trabajé con personas con discapacidad. ¿Ya? ¿Por qué pongo a las personas con discapacidad? Porque yo tenía alumnos, varios, 2, 3, que no tenían control de movimiento. Yo a ellos no les puedo pedir que hagan una acuarela o que hagan una obra, un dibujo, lo que sea, donde haya una línea perfecta. Claro. Porque no tienen control de movimiento. Y muchas veces estas mismas personas, estos mismos alumnos, querían hacer algo mucho más controlado. Yo les decía, pero mírate. O sea, tú tienes que tratar de hacer algo que tú puedas hacer. Bueno, el otro día escuchaba, esto es un dato aparte, ¿no? Escuchaba a la Pilar Sordo y ella decía que nosotros, las personas, comillas, normales, somos discapacitados del alma. Y me hizo mucho sentido porque muchas veces las personas que no tenemos una discapacidad evidente, tenemos muchas más dificultades para poder desarrollar o para poder aprender o para poder... Entonces, creo que eso de alguna manera responde a tu pregunta. Yo creo que cualquier persona puede agarrar un poco de pigmento, un papel, agua y pintar. Y va a poder hacer algo relativamente bueno y si se esfuerza puede necesariamente mejorar. Yo quisiera, tenemos un par de preguntitas más que estamos bastante en la hora, estamos muy sobre la hora. Entonces hay una pregunta que yo quisiera hacer, que son varias preguntas en una, pero me gustaría que al menos tocáramos un poquito el tema del COVID. Entonces la pregunta es si es que durante la pandemia de COVID-19 salíamos a pintar al aire libre o no salíamos a pintar al aire libre antes de la pandemia. Si Paola o María José salían a pintar al aire libre antes de la pandemia. Y lo otro es qué significó para ustedes pintar en confinamiento, porque yo creo que no es lo mismo, ¿no? Pintar en una situación y en otra. Así que... yo en general no soy muy de pintar al aire libre, no me hallo, me saca de mi centro y lo que me gusta es ir hacia adentro. Mi trabajo es muy introspectivo. Cuando estoy al aire libre me voy en el paisaje, en la temperatura, ¿no? Quiero vivir el momento del exterior, no el mundo interno. Y durante el COVID, afortunadamente a mí no me complica el aislamiento, lo vivo bien, me gusta de hecho. Esa cosa de estar conmigo misma y explorar el mundo interno me acomoda mucho. Fue más bien un regalo porque estaba obligada a estar en la casa. Cosa que me encanta. En mi caso me gusta salir a pintar afuera, pintaba mucho afuera antes de la pandemia y por la pandemia dejé de pintar mucho. Así que fue una buena invitación a ver otras maneras de viajar a este libro, esta apertura de posibilidades que me llevó a Roberto, para ti, nos invitaron a nosotros. Porque me reconectó con la acuarela en un momento de pandemia que estaba alejada de las pistas, por lo mismo por no poder salir a pintar afuera. Bueno, a mí me afectó también, yo salía a pintar afuera, pero yo estaba recién empezando con la acuarela cuando empezó la pandemia, yo soy muy joven.
Entonces, quiero decir que hace poco empecé a pintar. Pero, por ejemplo, yo tuve un problema. Se me acabó el color azul ultramar. Azul ultramar. Que es un color típico, que es un color pero clave en la acuarela. Y no tenía de dónde sacar azul ultramar, no había nada abierto. Yo pintaba en los moles. Ahí trabajo yo en el mall, en el Parque Arauco. Lo único abierto era la clínica. Todo lo demás estaba cerrado. No había ni una tienda en Santiago abierta donde conseguía el azul ultramar. Igual había desabastecimiento de materiales porque todo el mundo se puso a pintar en pandemia. Absolutamente. Entonces, para mí la pandemia resultó muy complicada. Papel, me faltó papel también. Y a raíz de eso es que he ido comprando cualquier cantidad de pigmentos y papeles después de la pandemia. Apenas pude salir, apenas podía... Claro, acaparamiento. No, pero tuve la gran idea de llamar a Gonzalo y de decirle: Gonzalo, no tengo azul ultramar. No, sí, no tengo azul ultramar. Y él me dijo, pasa por mi casa, yo te voy a cambiar. Esa fue la solución. Claro, de otra forma, imposible. Sí, así fue. Así que para mí la pandemia no fue muy buena en ese sentido. Pero pintar al aire libre para mí es el gold estándar, es lo mejor, para mí. Pero yo entiendo perfectamente el proceso que le pasa a Paola, porque realmente es mucho más seguro, más contacto con uno mismo, estar en la casa cómodamente o en un taller pintando. Que estar atento al bolso, a que venga este gallo, que venga este otro, porque se acercan a ti, se acerca la gente. Cuenta por favor, Gonzalo, alguna experiencia respecto de eso. ¿Cómo vives eso? Se acercan a ti, yo no sé qué clase de ampolleta eres tú, que empiezan a llegar polillas por todos lados, impresionante. Y vende de repente, tú no te das cuenta y se pone a vender, y vende una, y vende otra, y vende otra. De repente vende 4 acuarelas al lado tuyo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Sí, pero la gente se acerca. Y a mí me encanta cuando se acercan los niños. Porque los niños tienen una cosa muy pura, muy pura. Sus preguntas son maravillosas, ¿no? Extraordinarias. Entonces yo tengo siempre, a los adultos los miro con un poquito de confianza y de recelo, pero cuando se acerca un niño, yo como que le dedico toda la atención, incluso después de pintar. Llevamos 1 hora y media hablando. Yo creo que ya es tiempo de que paremos. Tomémonos un café. Eso, arriba en la cafetería tenemos preparado té, café y no sé si hay alguna cosita para comer también. En realidad no sé. Pero poquito. Sí, pero para que si quedan ahí podemos seguir con la conversación y podemos conocer un poquito más y se puede dar una instancia rica de compartir. Así que los invitamos a la cafetería, a los que puedan quedarse. Y sí, tenemos un regalito. Mira, pero son regalos muy especiales. Mira la etiqueta, por favor. Mira la etiqueta. ¿Son vinos acuarela? Sí. Y mira por atrás, ¿eh? Está la foto de los dos. Bueno, es un regalito que les queremos hacer. Yo voy a permiso. Pindy, no se cruce por la cámara. Un aplauso, por favor. Miren atrás también, estamos nosotros acá. Y una breve reseña. Le agradecemos a Domingo la chula. Un diseñador top. Bueno, vamos a la cafetería, los que quieran, los que puedan. Sígame lo bueno. Síganos.